Eh, Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes algunos pensamientos rápidos del texto bíblico de la clase que corresponde al 22 de marzo. La vamos a estar discutiendo en el domingo de hoy. Y es la clase que está titulada como Líderes Corruptos, ¿verdad? El título de la clase es Líderes Corruptos. La clase se encuentra a nivel de los textos bíblicos en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículos del 1 al 2, y en el mismo capítulo 3 luego brinca a los versículos del 9 al 12. Luego vamos a ir en el mismo texto bíblico al capítulo 6, del 6 al 8. Esta es una clase en nuestra revista desarrollada, ¿verdad? En su esencia, contexto y mensaje objetivos por el reverendo, ¿verdad? Y teólogo, el doctor Samuel Pagán. Y entonces, pues, basado en una presentación que pues hemos hecho para los miembros de nuestra feligresía y para las personas que nos estén mirando en esta hora. Muy interesantemente vamos a estar repasando tres tópicos importantes, ¿verdad? Vamos a el contexto histórico, el profeta y el mensaje que tiene para nosotros esta clase. Así que lo vamos a hacer de esa manera. No obstante, queremos repasar también con ustedes algunas ideas sumamente directas e importantes que necesitamos repasar cuando estamos hablando del Antiguo Testamento y de conceptos que envuelven a profetas y el mensaje de Dios, ¿verdad? Sobre todo el título que utiliza nuestro pastor, ¿verdad? Y vamos a ir de forma rápida en estos mensajes, vamos a ir de forma rápida, pero sobre todo el título. El título presupone y dispone, ¿verdad? En nuestras mentes lo que nosotros conocemos como corrupto en hoy en día, y siempre lo estamos asociando a eventos de relaciones o de eventos que vemos en el gobierno, en las empresas, en diferentes instituciones donde se desvía la conducta de la ética, del usual y de lo que se espera en ciertos líderes. No obstante, sin perder de perspectiva que nosotros como cristianos, aunque antes en el Antiguo Testamento pues, se regían por unos jefes de tribus, por unos ancianos, por el sacerdocio, hoy en día en nuestro nuevo pacto, en la gracia con el Señor, nosotros somos líderes de nosotros mismos, líderes de nuestras casas, somos líderes en la iglesia, líderes en el trabajo, en la comunidad. Y así que el texto bíblico lo tenemos que atemperar a nuestra vida del día a día. Así que un poco manejemos lo que para diferentes personas o mentalidades pudiera ser un líder. No sin antes un poco repasar el texto áureo. El texto áureo pues es el de Miqueas 6:8. Hombre, Él te da declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Los objetivos de la clase son importantes, es comprender los requisitos éticos, morales y espirituales de Dios para todos nosotros. Eso es importante. Y otro de los objetivos principales es valorar la justicia, la amabilidad, la humildad y convertirnos en ese tipo de persona, en ese tipo de líder. Ese tipo de persona en la sociedad, ese tipo de líder en nuestra casa, ese tipo de líder en la iglesia, en nuestros trabajos, ¿verdad? Hablando de líderes, muchas veces nuestra percepción de lo que es un líder es esa persona que solamente esa persona tiene ideas, que solamente puede hacer aportaciones y los demás lo que hacen es seguir a esa persona, ¿verdad? Otras veces nuestra idea de un líder es la persona que ala a los demás hacia sus ideas, ala a los demás hacia sus ideas, a lo que piensa, ¿verdad? O que a veces en términos de esas posiciones de liderato nosotros pensamos que tiene que haber siempre conflictos, ¿verdad? Otra forma de ver el liderato o ver a un líder es de la siguiente manera. Hay personas que piensan que ser líder es utilizar a los demás para lograr su objetivo. Que el ser líder es un asunto de protagonismo o una forma de alcanzar lo que por otros medios no han podido alcanzar y utilizan a los demás para ser líder. Y realmente hay otra
forma en que personas que son líderes se proyectan, y es que piensan que ser líder siempre es, por otro lado, ¿verdad? Tener a todo el mundo contento, hacer lo que todo el mundo espera y que no hayan a veces conflictos. Nada más lejos de la realidad en estos 4 panoramas. Pero sí podemos decirle que un líder en realidad es la persona que inyecta energía, que motiva, que ve a los demás como personas que pueden aportar ideas, cosas necesarias, que siguen de una manera ética, de una manera responsable, los objetivos de la organización, de una institución, de la iglesia, desde la perspectiva de la óptica de Dios, lo que establece su palabra, lo que Dios espera de nosotros, que lo vamos a estar viendo en la clase. Y sobre todo, el líder se ve como parte del equipo. Y lo traigo porque a veces vemos líderes que cuando ellos son líderes son altamente restrictivos, tienen un orden muy particular, pero cuando dejan de ser líderes y son parte de la audiencia, no se comportan de la misma manera como cuando eran líderes, ¿verdad? Entonces no hay consistencia en esos líderes. Es importante que repasemos algunas características de un líder hoy en día, antes de empezar a los textos bíblicos y poder entrarlo y poder atemperarlo. Mire, un líder tiene la capacidad de comunicarse, tiene inteligencia emocional, un líder establece metas y objetivos, tiene la capacidad de planificar, un líder conoce sus fortalezas y sus debilidades, hace crecer a su gente, tiene carisma, o sea que puede hacer múltiples funciones y sobre todo es innovador. Pero sobre cualquier cosa, mi amado hermano, un líder es justo y un líder es consistente. Es consistente con todas las anteriores y en la toma de su decisión es justo con cosas para él, para los equipos que dirige y sobre todo con aquellos elementos que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Ok? Así que vamos a ver algo más que tiene que ver con este tema que nos ha puesto nuestro reverendo Samuel Pagan. Modelo actual del líder corrompido. Y aquí, aunque no se puede leer, dice, independientemente de las circunstancias, la mayoría de estos personajes, que son líderes, los que son, ¿verdad?, identificados por la sociedad como líderes corruptos, ¿verdad? La mayoría de ellos expresan que sus intenciones cuando fueron corruptos no eran malas, ¿verdad? Esa era su intención. Pero en su proceso, ellos tienen tentáculos, hacen creer que todo está en orden, aunque tergiversan en diferentes sectores de nuestra sociedad. Sus tentáculos llegan de una manera orquestada. Todo ese pensamiento, toda esa estructura está en la mente, ¿verdad? Así que este asunto de la corrupción, este asunto de corromperse, donde comienza y donde empieza a tener su fruto, es en la mente del ser humano. De ahí es que empieza todo. Lo que nosotros vemos son las consecuencias de esas acciones, de esas mentes corrompidas. Es importante establecer lo siguiente. Puede llegar la corrupción al pueblo de Dios, puede llegar a la iglesia, pueden haber mentes que en el proceso se corrompan en medio del pueblo de Dios. La respuesta es sencilla. Tenemos modelos, lamentablemente, que nos demuestran que eso ha sido así. Alabamos al Señor que siempre saca a la luz todas estas cosas, ¿verdad? Porque dice que pues no se oculta nada, ¿verdad? No se oculta nada bajo el cielo. Así que no hay nada oculto y Dios todo lo saca a la luz. Bendito sea el Señor. El texto bíblico, para mis hermanos, ¿verdad?, que somos algunos nuevos testamentistas, donde aunque la clase está en el Antiguo Testamento, siempre queremos corroborar en el Nuevo Testamento esa consistencia de la palabra de Dios. Y tenemos aquí en Tito 1:15 que nos dice y nos habla sobre la mente corrompida y nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que esto es parecido al dicho que nosotros conocemos muy pueblerinamente, que dice que
A veces el ladrón juzga por su condición, ¿verdad? El que está corrompido en su mente piensa que todos los demás piensan igual. El que tiene prejuicio piensa que todo el mundo tiene los mismos prejuicios que él, ¿verdad? Y la palabra de Dios es clara y nos da esta descripción. Amén. Si vamos a Miqueas, entrando al texto bíblico, pues vamos a ver el libro de Miqueas. Está en el índice del Antiguo Testamento, antes de Jonás y después de Nahum. Así que si usted está utilizando la Biblia escrita, pues más o menos tiene una referencia. Si usted está utilizando el teléfono o la Biblia de una manera electrónica, pues ya sabe que se le puede hacer un poco más fácil buscarla. Mi preferencia siempre es la palabra de la manera escrita porque me permite utilizar lo electrónico para hacer otras referencias, ¿verdad? Pero independientemente de la que esté utilizando, vamos a repasar Miqueas, rápido. Vamos a ir rápido y no queremos tomarle mucho tiempo en la mañana de hoy. Miren, estamos hablando del profeta Miqueas. Nuestro profeta Miqueas, aunque usted no lo pueda ver, no lo pueda percibir, estamos hablando de un profeta menor. 12 profetas menores, 4 profetas mayores. La diferencia, rápido. Profeta mayor es el que más participación o más tiempo y más páginas de profetización tiene en la palabra de Dios. Profeta menor es el que tuvo menos exposición, por así decirlo, de una manera sencilla y resumida. Así que dentro de los 12 profetas menores existió uno que se llamaba Miqueas, contemporáneo, ¿verdad? Es contemporáneo con Oseas, es contemporáneo con el profeta mayor Isaías. O sea, también fue un profeta menor. Pero lo importante de Miqueas es que viene de Mosoret, ¿verdad? Un poblado que está a 40 kilómetros bastante cerca de Jerusalén, pero es un profeta pueblerino, ¿verdad? Humilde. Pero lo interesante es que profetiza en periodos particulares, en periodos del rey Jotam, un buen rey, el periodo de Acaz, un rey malo, y después en la época del rey Ezequías, ¿verdad? En Judá, un rey bueno nuevamente. Muy particularmente lo que nos dice es que Miqueas estuvo profetizando en varios reinados. Y eso es importante porque estamos ante un profeta menor que tuvo amplia cancha, por así decirlo, amplia exposición para profetizar a diferentes gobiernos de diferentes maneras, viniendo de un pueblo humilde, de un pueblo pequeño. Profetiza en pro de los pobres, en pro de los marginados, en pro de los más desamparados. Eso es lo que hace Miqueas, sin miedo, ¿verdad? En ese sentido, sus profecías particularmente se pueden resumir en varios temas. Miqueas habla sobre juicio sobre Israel y Judá, sobre la restauración de ese milenio, de ese reino milenario, y también profetiza sobre el nacimiento del Mesías, muy particularmente. Y hace esa profecía sobre el nacimiento de Jesús. Importante, ¿verdad? Es muy importante esa parte de este profeta. Importante. Miqueas. El nombre Miqueas significa ¿quién es como el Señor? Es una pregunta, ¿verdad? Su nombre es una pregunta. ¿Quién es como el Señor? ¿Verdad? Y sabemos la respuesta que nadie. Pero nombre muy hermoso que va a tono con su misión, con la misión que tiene que cumplir. Importante. En este proceso hay un punto de interés que no podemos dejar de pasar. Y es que Miqueas emplea imágenes violentas de palabras. Usa formas para hablarnos sumamente fuertes para líderes de Judá líderes que no eran correctos, que no eran justos, que no eran buenos. Ese es el tipo de profecía que nos está trayendo Miqueas. Es interesante porque es una época donde hay corrupción y casualmente es la época donde también está surgiendo esta nueva clase social que luego en el Nuevo Testamento conocemos como fariseos. Más o menos se está dando ahí para la época del cautiverio. Por ahí están bien cerca, ¿verdad? Si nosotros queremos saber en términos de lo que es la clase, ¿qué es un profeta? Simplemente, profeta
es una persona llamada por Dios, un profeta tiene una misión, el profeta le presta su voz, su boca a Dios para que sea el Dios el que hable. Un profeta no es un adivino. Un profeta no es alguien que lee un oráculo. Un profeta recibe mensaje de Dios, solo de Dios, para compartirlo, para redarguir, para fortalecer, para instruir a la iglesia, al pueblo de Dios. Y siempre y cuando esa misión trae consigo contrariedades, momentos difíciles, trae cruce, carga, pero el Señor en los procesos con los profetas, todo el que predica hoy en día es un profeta porque está hablando sobre la palabra de Dios que fue profetizada, ¿verdad? Pero el Señor a esas personas que profetizan los protege, los ayuda. Importante establecer cosas cuando hablamos del profeta. ¿Sabe qué? La profecía y el profeta tienen dos realidades fundamentales antes de entrar en el texto bíblico para poder entender lo importante y la carga de un profeta como Miqueas. Es que la profecía no son de interpretación privada. Las profecías no son de interpretación privada. Dice 2 de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No lo es. Eso lo tenemos que tener muy claro. Trabaje ese asunto. Segundo, el profeta está sujeto a juicio. No a ser juzgado, sino a evaluación de la profecía que el profeta dice, pretende o finalmente profetiza. Estamos hablando de Deuteronomio 18, 20, 22. Y dice así Deuteronomio. Esto es lo que Dios nos permite hacer con la profecía, ¿verdad? El profeta que tuviere la presunción, ¿ok?, de hablar palabra en mi nombre, está hablando Jehová, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y dice más, y si dijeres en tu corazón, nos está hablando a nosotros para que nosotros podamos identificar y saber cuál es la profecía y juzgar sobre el contenido de la profecía, no el profeta, porque no somos llamados a ser jueces, pero sí a juzgar y a saber, a discernir qué profecía es del Señor y no lo es. Pues si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si es que Jehová habló. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que el profeta dijo, ni aconteciese, esa palabra que es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el profeta por su cuenta. No tenga temor de él. Estudiese eso, mi amado hermano. Téngalo ahí. Deuteronomio 18, 20, 22. 20, 22. Seguimos. Ok, vamos a hablar ahora de los textos que tenemos. Miqueas 3, entrando ya a la clase. Miqueas 3. Tenemos una situación en medio de una sociedad que está corrompida, están habiendo cosas que no están bien, cosas que están afectando al pueblo de Dios, cosas que el profeta tiene que comenzar a hablarlas a los líderes de esa época. Hay una seria preocupación por la injusticia. Y comienza a hablar Dios a los líderes de esta época. Muy interesante. Empieza a hablarle de explotación y de mal gobierno. Empieza a hablarle de lo que Dios espera y Dios le agrada. Y lo vamos a ver en los textos que nos trae el reverendo Samuel Pagán en esta clase. Vamos a ver. Miqueas 3, 1 al 2 nos dice: dije, oí. Dios está hablando y le pide al pueblo que lo escuchen. Oí, príncipes son los líderes. Los líderes le está hablando.
de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿verdad? Las divisiones de la estructura de esta sociedad en esa época. No concierne a vosotros saber lo que es justo. A ustedes los he puesto, le está diciendo Dios. De otra manera, si miramos ese texto o el contexto, ¿verdad? El contenido, no les estoy diciendo a ustedes que ustedes, la posición y el rol de ustedes es de hacer y tomar juicio, ser justos, tomar buenas decisiones. Eso es lo que nos está diciendo ese texto. Más adelante dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne, sobre los huesos los dejan, básicamente. Ustedes llegan a tal punto que ustedes han tocado el fondo y ustedes simplemente lo bueno que yo he establecido como Dios, dice Jehová, ya no es algo que a ustedes les gusta, que ustedes no persiguen, que no anhelan, sino que ustedes añoran, siguen y persiguen hacer las cosas que son malas. A tal punto que han llegado a mutilar a este pueblo de una manera tal que usa ahí unas metáforas diciéndole que prácticamente lo que ya le han quitado al pueblo es todo y lo que ya han dejado a la piel es prácticamente en la carne viva. De esa manera el profeta, Dios a través del profeta más bien debería decir, está tratando de describir cómo Dios ve las acciones de estos líderes. ¿Ok? Vuelvo y repaso. Tenemos que nosotros auscultarnos e identificarnos con esta palabra como líderes en nuestros lugares de trabajo, como líderes en la iglesia, como líderes en nuestras casas, como mayordomos de nosotros mismos, porque en momentos particulares de nuestra vida pudiéramos estar cayendo en metáforas similares, en nuestras acciones, porque dejamos de ver a los demás como Jesús los ve. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De otra manera, ese texto lo que nos quiere decir es no le hagas a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan. Primero reflexiona lo que vas a hacer, si es algo que te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces tú puedes tomar la decisión si tu acción es algo que debes hacer o no, si es algo que se espera. Si seguimos viendo el texto bíblico y nos vamos en el capítulo 3 de Miqueas, del 9 al 12, podemos ver que Jehová sigue haciendo el señalamiento a través de Miqueas, usando el estilo de Miqueas, que es un estilo de predicación muy particular, violento de palabras hasta cierto sentido, como se describe, pero necesario para ese momento histórico, que es posible que sea necesario para cualquier momento histórico nuestro o de alguna persona que nosotros conozcamos. Dice el 9. Oíd ahora esto, jefes, le hablo otra vez a los jefes, de la casa de Jacob, capitanes, ¿verdad? Pongo en rojo las palabras clave, de la casa de Israel, que abomináis el juicio, que detestas ya el juicio, para lo que fuiste llamado, para lo que fuiste convocado, tu rol para lo que Dios te puso, es lo que tú ahora no te gusta hacer, ¿verdad? Nos gusta la posición, pero lo que se espera de esa posición, pues no lo ejecutamos de la manera correcta. Que abominas el juicio y que perviertes todo lo que está o todo lo que se presuma sea derecho. Que edificáis a Sión con sangre. Todo lo que haces, lo haces mutilando, llevándote a veces gente de frente, ¿verdad? Tumbando cabeza, como dicen por ahí pueblerinamente, ¿verdad? Con injusticia. Y la injusticia no es otra cosa que lo contrario a lo justo. ¿Y qué es lo justo? Si nosotros nos vamos a Mateo 5, no temo equivocarme, o espero no hacerlo, pero ahí tenemos el sermón del llano, sermón del monte. Y el sermón del llano y el sermón del monte, hermano, lo que nos dicta es la ética de Cristo, esa bienaventuranza. Basada en esa parte de esa bienaventuranza, en todas ellas, debería decir, es que la ética de Cristo se transmite a nosotros los seres humanos.
Y los elementos de justicia, muchos de ellos muy importantes para la vida cristiana, están ahí. Así que estas personas no estaban lejos de esta gran realidad. Dice que sus jefes juzgan por cohecho. ¿Verdad? Lo que está diciendo es las personas que se atreven a tomar decisiones en cuartos oscuros o las personas que confabulan con otros para para hacer juicio, para timar o para a veces hasta ganarle una discusión a alguien, a veces efímera, pero hacemos nuestro grupo, se hacen confabulaciones para simplemente tener algún tipo de objetivo en la vida, ¿verdad? Sus sacerdotes en ese entonces enseñan por precio, enseñan lo que algo pueda pagarles, lo que les pueda dar dinero, ¿verdad? Habían unos intereses creados. Óigame, nada distinto a realidades en áreas de la vida y en áreas de nuestra sociedad, sobre todo en el gobierno, sobre todo a veces en las empresas, y en el pueblo de Dios, lamentablemente, pues hemos visto algunos ejemplos que no son ejemplos del Evangelio de Cristo, pero sí de mentes que en algún momento han perdido el camino, ¿verdad? Han perdido el camino. Si pasó en aquella época, lamentablemente tenemos que decir que en esta época, edad moderna, hemos visto algunos ejemplos. Sus profetas adivinan por dinero. Simplemente presumo lo que tú quieres escuchar y basado en lo que tú quieras escuchar y basado en el precio o el bien que yo pueda sacar para mí, tú vas a escuchar lo que tú quieres escuchar. Yo te voy a decir lo que yo sé que tú quieres escuchar, ¿verdad? A veces se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Y a veces pensamos que porque estamos en la iglesia o la visitamos o nos congregamos, hay cosas que no van a llegar a nuestra vida. Y nada más lejos de eso. Para Dios era más importante en estos versículos salvar el pueblo de Dios que la tierra, que Jerusalén y que el mismo templo que 70 años luego fue destruido. Para Dios es más importante la vida del ser humano y de su pueblo que las bienes raíces. Los bienes raíces no son importantes para Dios es importante el pueblo, por eso dice que va a ser tierra nueva y cielo nuevo, porque Dios es soberano, ¿verdad? De Dios es la creación y todo el mundo y todo lo que en él habitan, pero el ser humano es la creación sobre la tierra máxima de Dios, que nos hizo poco menor que los ángeles, menores que los ángeles, y para Dios es importante la humanidad en su creación, ¿verdad? El ser humano, más allá de las bienes raíces. Por tanto, dice el verso 12, ya debemos ir redondeando, a causa de vosotros Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Profetizando lo que ha de pasar con Jerusalén en esa revuelta del año 70 particularmente. Hay unas realidades de lo que son los falsos profetas y los verdaderos profetas. El profeta de Dios se distingue del falso por la veracidad de lo que se hace, porque se puede confirmar y afirmar lo que hace y lo que dice, ¿verdad? Los verdaderos profetas, el falso profeta se acomoda al gusto de la audiencia, anuncia cosas agradables y adula a la mayoría. Adula la mayoría. Eso no es lo que vemos en Miqueas. Va directo, poco duro, pero está predicando lo que Dios le da para que profetice. Si entramos al capítulo 6 rápidamente, 6 al 8, vemos entonces la contraparte del primer mensaje que hace Miqueas al pueblo. Aquí vemos lo que pide Jehová. Allá Jehová los está señalando, los está enjuiciando, les está diciendo lo que está haciendo mal y acá nos está diciendo, esto es lo que yo pido. Muy contrario a las expectativas de ustedes. Al rito, ¿ok? Al paso 1, paso 2, paso 3 que a veces seguimos, ¿verdad? Dentro de la rutina a veces que podemos tener religiosa, porque el evangelio no es una religión, es una relación con Dios. Pero en ese proceso a veces los seres humanos caen en rutinas y Dios nos está diciendo
lo que Él pide y es algo sencillo. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esa es la pregunta. ¿Me presentaré a Él con holocaustos con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el futuro de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, le está diciendo en los primeros 2 versículos, no es un asunto de cantidad, no es un asunto de religiosidad, de quién cumple y es más exagerado cumpliendo con la ley. Es un asunto de calidad, de oído, de sentimiento, de sensibilidades al momento de escuchar lo que Dios espera. Y a veces nosotros queremos darle a Dios lo que nos parece a nosotros y no afinamos nuestro oído para darle a Dios lo que Dios hace tiempo nos está diciendo audible, veraz y confirmadamente lo que Él espera de cada uno de nosotros. Lo sabemos, pero a veces insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Ese tipo de actitud, ese tipo de movimiento, pues tiene también unas consecuencias. Miren esto. Oh hombre, le habla al pueblo. Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que es bueno, contrario a los primeros versículos, ¿verdad? Y que pide Jehová de ti, que es lo que Jehová pide en aquella época, ha pedido por la historia de la humanidad y nos pide hoy a nosotros en medio de esta crisis que podamos estar y las últimas 3-4 crisis que hayamos pasado como sociedad, particularmente sociedad puertorriqueña. Dios nos está pidiendo lo siguiente, bendito sea el Señor. El Señor nos está pidiendo para que no caigamos en corrupción mental, en corrupción de liderato, en corrupción personal, en nuestro pensamiento. Nos está pidiendo solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia. Justicia. Dios nos pide que lo que nosotros no queremos para nosotros, lo que Él no quiere para nosotros, nosotros no lo queramos para los demás, independientemente de lo que nos hayan hecho. Que amemos misericordia significa que me guste hacer el bien, porque sabemos lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, ¿verdad? Y eso nos dice el texto bíblico y Filipenses nos dice que pensemos en esas cosas, en lo bueno, en lo puro, en lo de buen nombre. Si hay virtud en eso, que en eso pensemos, en lo que recibimos, en lo que hiciste, que en eso pensemos. Y el Dios de paz estará con nosotros. Y sobre todas las cosas, que nos humillemos ante un Dios que lo ha puesto todo a nuestros pies. Si nosotros hacemos esas 3 cosas, invariablemente nosotros podamos llegar a un proceso donde nuestra vida esté cerca de la corrupción, del daño mental, de nosotros atentar contra otras personas, contra nosotros mismos, contra lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, en la sociedad, o que podamos atentar con lo que hacemos nosotros mismos pensando que estamos haciendo grandes cosas en el reino de Dios. Probablemente nosotros estemos también de alguna manera haciendo cosas que Dios no espera de nosotros, ¿verdad? Importante las palabras que utilizamos. Importante en estos días es cómo hacemos unas manifestaciones. Que usemos palabras con gracia. Que nos acordemos que aunque hayan gente allá afuera que estén haciendo cosas de manera incorrecta, Dios nos llama a hacer lo justo, lo bueno y lo agradable. Así que mientras estemos en nuestras casas, en este proceso de... Bueno, no sé si llamarlo cuarentena, porque son 40 días una cuarentena y estamos utilizando ese término, pero en los 14, 20 o 30 días que estemos, es probable que lleguemos a los 40. Pero el tiempo que nosotros estemos, que nuestras palabras sean palabras con gracia, que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Podamos responder los que trabajamos de manera remota, a los que están en la distancia en nuestros trabajos, que podamos responder a nuestros hermanos de la iglesia,
que tienen necesidades y que a lo mejor no los podemos visitar, pero los podemos llamar, podemos orar por ellos, podemos preguntarles si tienen alguna necesidad, ¿verdad? Que podamos responderle a nuestra familia, que estamos obligadamente a estar con ellos ahora mucho más de 24 horas, sino semanas, y a veces pues puede que estemos quincenas, hasta un mes, no lo sabemos, pero que podamos responder con palabras sazonadas de bien, ¿verdad? De gracia. Que nosotros ninguna palabra sea corrompida, que ninguna de ese tipo de palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación del pueblo, de nuestras vidas, de nuestras familias, ¿verdad? Que la palabra sana, como dice en Tito 2:8, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿verdad? El enemigo de las almas va a poner en este periodo ansiedades y nosotros tenemos que echar nuestras cargas sobre nuestro Dios. El COVID-19 llegó para enseñarnos muchas cosas. El pueblo de Dios debe orar por misericordia por aquellos que pueden estar sufriendo. Pero también el pueblo de Dios tiene que preguntarse para qué y por qué, porque dice el texto bíblico que no se mueve una hoja, no se mueve una hoja sin el consentimiento de Dios. El texto bíblico nos dice que COVID también lo podemos ver de la siguiente manera. COVID-19 no es otra cosa que Cristo ordena que seas valiente y que no te inquietes porque Dios está contigo. Josué 1:9, COVID-19. Dios pide de nosotros, nuestro amado Dios, que nos mantengamos firmes y adelantes, que evitemos corromper nuestra alma ni nuestra vida, que nosotros tomemos buenas decisiones, que amemos, que seamos justos en nuestras decisiones, que seamos justos en las cosas que hacemos, que le demostremos a nuestro entorno en quién hemos creído. De esa manera nos acercamos más a Dios. De esa manera, cuando oremos en lo oculto nuestro Dios se manifiesta y en público, pues Dios hará cosas grandiosas con cada uno de nosotros, manteniéndonos en la línea de la verdad y de la justicia, siendo líderes en nuestro hogar, siendo líderes en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno discipular de la iglesia y sobre todas las cosas en nuestros trabajos, en las filas que tengamos que hacer, que aunque otros hagan otros movimientos, hagan otras cosas en estos procesos de dificultad, de ansiedad, a nosotros se nos note quién nos salvó, quién nos redimió, a quién le pertenecemos y quién guía y dirige nuestras acciones. El Señor nos bendiga a todos. Quise ser lo más escueto, quise ser lo más resumido. Ya llevamos 35 minutos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y que su espíritu los redarguya. Bendiciones. Les amamos.